Bienvenidos a Respuestas, verdades absolutas para un mundo relativo. Con mucho gusto le damos la bienvenida a este su programa en el día de hoy. Miguel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios y bienvenidos, ¿verdad?, a ustedes que nos ven en esta noche. Muy bien, Miguel. Hemos interrumpido lo que es nuestra programación para hacer un paréntesis en vista de que estamos en una época muy especial del año. Estamos, tradicionalmente esta época se conoce como la Semana Santa. Y de hecho, parte del mundo denominado cristiano en el día de hoy rememoró lo que la tradición católica ha llamado el Día de Ramos. Para nuestro público, Miguel, ¿por qué no nos recuentas un poco lo que sucedió en un día como hoy? Sí, como no, en un domingo como hoy, ¿verdad?, en lo que ha sido llamado el Domingo de Ramos, Cristo hace su entrada triunfal a Jerusalén montado sobre un burro, y esa multitud que está alrededor que lo aclama y le llama Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Y hubo toda una conmoción. Algunos estaban tan motivados, tan movidos, que algunos ponían sus mantos sobre la... Simplemente porque él iba a entrar a la ciudad. Porque iba a entrar y les recibían sus mantos, lo tiraban al suelo, y otros ponían ramos en el piso para que Jesús caminara, pasara sobre ellos. Le estaban esperando en ese momento, y de ahí entonces la denominación de este Domingo de Ramos, el domingo que él entra a Jerusalén y donde fue aclamado y recibido con ramos y mantos y demás, y el pueblo estaba sumamente gozoso en ese momento aparentemente de su entrada. Ese fue el pueblo que los recibió con eso, pero también me decía fuera de cámara que justo ese momento que hay otro grupo que está muy irritado con esta entrada triunfal de Jesús. Sí, el grupo de los fariseos que estaba ahí en ese momento está irritado por la aclamación que hay sobre este rey, y entonces ellos mismos le dicen a Jesús que reprenda a sus discípulos, y es Jesús quien dice, ¿verdad?, si ellos callan, hasta las piedras clamarían. Y eso es algo que nosotros hemos oído por mucho tiempo, de ese encuentro entre Jesús y los fariseos en el momento en que él entra a Jerusalén. O sea que habían unos irritados y otros por otro lado se sentían movidos incluso hasta a alabarle. ¿Qué te llama la atención de todo esto? Yo creo que más que esas dos cosas o esa contradicción aparente entre esos dos grupos, yo creo que lo que más llama la atención, Patricia, es que dentro de esa multitud hay un grupo que ese día le aclama como rey, que le recibe, le llama Hosanna al que viene en nombre del Señor, y es parte de esa multitud que está 4 días después, 5 días después, el día viernes, gritando crucifícale, crucifícale, y nosotros vemos lo temporal, lo efímero, que puede ser la fe de mucha gente, simplemente algo emocional de ese momento. Miguel, estamos hablando entonces de lo que tradicionalmente se conoce como Semana Santa, que inicia con el Domingo de Ramos y finaliza con el Domingo de Resurrección. Pero estos eventos que se rememoran en esta época coincidieron en el pasado con otro momento que era muy especial para el pueblo judío, que era la Pascua judía. Y quizás muchos están familiarizados con los eventos de la Semana Santa, lo que conocemos como Semana Santa, pero que a la vez no tenemos tantos datos quizás de lo que se conmemoraba con esta Pascua judía. ¿Por qué, a modo de introducción, no vemos qué significaba la Pascua judía? Sí, yo creo que más que una coincidencia, ¿verdad?, hubo toda una orquestación de parte de Dios que lo hace llegar precisamente a Jesús, hace su entrada y hace finalmente su ofrenda de sacrificio en el momento de esa conmemoración de la Pascua judía. La Pascua comenzó con Moisés. Moisés, ¿verdad?, en un momento dado se va a llevar el pueblo de Egipto, el pueblo judío de Egipto hacia afuera, hacia el desierto, después de 400 años de esclavitud, y entonces en ese momento Dios trae sobre Faraón una serie de plagas que debieron haberlo convencido de que dejara salir al pueblo al desierto. 9 plagas pasaron y Faraón todavía no estaba convencido. Jesús entonces, o mejor dicho Dios, ¿verdad?, en sus designios decide ahora traer su último juicio, y en ese juicio entonces él decreta que el primogénito de cada familia de los egipcios esa noche iba a morir, incluyendo el primogénito de los animales de los egipcios como parte del juicio. Que la plaga iba a caer sobre humanos y sobre animales también. Incluyendo a ellos también. Y entonces instruye a Moisés para que él instruya al pueblo de que el pueblo judío tomara un cordero esa noche, lo sacrificara, tomara la sangre del cordero, la pusiera sobre los dinteles de las puertas, que cuando el ángel de Dios que venía a ejecutar esa orden de Dios
viniera y comenzara a llevar a cabo su función de eliminar los primogénitos, cuando él llegara a las casas de los judíos, donde había sangre sobre los dinteles, que él pasara por alto esa casa y no le hiciera daño. Y nosotros vemos ahí realmente un simbolismo sumamente importante, porque eso que ocurrió esa noche simplemente iba a apuntar hacia lo que Jesús venía a hacer, a derramar su sangre, y de la forma que ellos fueron salvos de la muerte, los primogénitos fueron salvos de la muerte en esa ocasión, nosotros hoy podemos ser salvos del pecado, no por la sangre de los corderos sobre los dinteles, sino por la sangre de cruz, la sangre de Cristo sobre la cruz. Miguel, vamos a hablar entonces un poco de esta semana cuando Jesús fue crucificado. ¿Podrías explicarnos para ver si nos situamos un poco en todos los acontecimientos que Claro, estaban ahí bueno, podríamos presentes? hablar de dos ángulos diferentes. Vamos a tomar el ángulo judío primero, el aspecto judío. ¿Qué es lo que ocurría en esa semana de celebración de la Pascua? Bueno, el día de la Pascua, propiamente dicho, era el viernes, que es lo que hoy nosotros conocemos como Viernes Santo. Era un Viernes Santo, Cristo murió, Viernes Santo, nuestro lenguaje moderno. Y eso en el calendario judío se marcaba de alguna forma Claro, específica. el calendario judío es diferente a nuestro calendario. El calendario judío, eso caía en el primer mes del calendario judío, que es el mes de Nisan. Entonces, ¿qué ocurría en esa semana? El lunes 10 de Nisan se separaba un cordero de 1 año de edad, perfecto, sin defecto alguno, sin mancha, porque precisamente ese cordero era simbólico de la perfección del cordero real que vendría en un futuro, que era Jesús. Entonces se separaba, se apartaba hasta el día viernes, que ya sería el día 14 de Nisan, que era cuando se debía celebrar la Pascua. Ese día 14, entonces, se sacrificaba ese cordero, se celebraba la Pascua ese día. Miguel, y empieza a contarme entonces, desde el lunes hasta el viernes no había más que preparativos. Preparativos. Pero entonces el viernes en sí, ¿qué se hacía? ¿Cuáles eran los pasos que se daban? Porque tengo entendido que era toda una ceremonia. Sí, los preparativos del viernes comenzaban bien temprano, porque imagínate que vamos a sacrificar cientos y miles de corderos ese día. Cientos de sacerdotes, ¿verdad? Los descendientes de los levitas, de la tribu de Leví, iban al templo temprano, comenzaban sus preparativos para dejar todo listo, porque a las 12 del día había que parar toda la actividad en el templo y parar toda la actividad aún en los hogares hasta las 3 de la tarde, cuando el templo iba a abrir sus puertas, y entonces a partir de las 3 de la tarde hasta la caída del sol se iban a hacer los sacrificios en el templo. Había que sacrificar un cordero por familia. La cabeza de la familia tenía que ir y ofrecer ese O sea, la cabeza de la familia llevaba el cordero hasta el templo el viernes. El viernes y se lo entregaba ahí al sacerdote que le correspondía. Realmente él tenía que hacer el sacrificio del cordero y luego entregarle al sacerdote el cordero ya muerto, con el cual él iba a tomar la sangre de ese cordero y él iba a ofrecer esa sangre por esa familia. Miguel, eso era como ocurría literalmente. Y esto ocurría entonces entre las 12 y las 3 de la tarde, no había nada que hacer. No había nada que hacer, y el hecho de que a las 3 de la tarde... Por decreto, por mandato. Bueno, sí, eso era parte de la ley judía. Entonces a las 3 de la tarde, el hecho que los corderos es a esa hora que se iban a comenzar a ofrecer, es un dato sumamente clave realmente en el entendimiento de todo eso. Porque Jesús muere precisamente, conforme al relato bíblico, a las 3 de la tarde. No es pura coincidencia que Jesús muere exactamente a la hora cuando estos corderos iban a comenzar a ser sacrificados, porque simbólicamente lo que Dios estaba tratando de hacerle comunicar, ya no hay más necesidad de corderos, de sacrificio de corderos. Mi hijo ha muerto, yo lo he entregado, yo he venido apuntando hacia él por cientos de años. A la hora cuando comiencen a sacrificar los corderos, él va a entregar su vida, y ese debiera ser el fin de estos sacrificios. Eso no es pura coincidencia, entonces, ¿qué es, Miguel? No, es orquestación de Dios, es orquestación de todos los eventos que iban a llevar hasta la cruz de Cristo, y esa es la base de las profecías bíblicas, las profecías que habían sido hechas al pueblo judío por cientos de años a través de múltiples profetas. Ese día comenzaban a tener su cumplimiento final en la persona de Jesús. Miguel, yo tengo entendido que estos sacrificios se ofrecían 2 veces al día por parte del sacerdote en el templo por cientos y cientos de años. Así es. Eso sin contar la cantidad de fiestas que habían especiales donde las personas, los cabezas de familia, como decía, llevaban entonces más corderos sacrificados al templo para ser ofrecidos como sacrificios. Correcto. ¿No te parece que esto es un número exagerado de sacrificios hasta que llegara Jesús, el Mesías?
Si entendemos el propósito detrás de los sacrificios, entenderemos que no es una exageración. El libro de Hebreos, que es un libro, o la carta a los Hebreos, es una carta escrita para gente judía, precisamente nos recuerda algo. Nos dice literalmente que la sangre de los toros, que a veces sacrificaban también, y de los machos cabríos no era suficiente para limpiar para siempre la culpa, el pecado de aquellos, ¿verdad?, que habían transgredido la ley de Dios, que lo único que hacían eran como cubrirlos hasta que finalmente Dios pudiera limpiar a ese hombre de pecado por completo. Entonces, si eso simplemente estaba apuntando hacia el Cordero de Dios que vendría en el futuro, oye, Patricia, ni 1 millón de corderos, ni 10 millones de corderos hubiesen sido suficientes, porque era necesario que Dios enviara a su propio Hijo sin pecado, el Dios hecho hombre, viniera y se sacrificara, y entonces finalmente y por primera vez tú ibas a tener un sacrificio que no había que volverlo a repetir, porque era el sacrificio del mismo Dios hecho hombre, cumpliendo la ley de Dios, y que finalmente debía haber puesto fin a todos los demás sacrificios anteriores. O sea, que en el programa de hoy iniciamos viendo cómo Dios demandó sacrificios para el perdón de pecados, pero que más tarde vemos que el mismo Dios hecho hombre es entregado como sacrificio por el pecado de toda la humanidad. Hoy en Respuestas, la crucifixión de Jesús. Su enseñanza se centró básicamente en mostrarle al pueblo judío cómo el hombre persistentemente rechaza la ofrenda, la oferta de Dios para el perdón de los pecados. Las autoridades judías ya habían tomado su decisión, Sí, y ya habían decidido que la muerte era de crucifixión. Ellos no querían juicio ya, ellos lo que querían era la muerte, es lo que ellos demandaban. Y entonces Pilato se lo entrega a ellos para que ellos resuelvan. Cuando Cristo se crucifica, Él dice, consumado es. Si mis obras pueden contribuir a lo que Cristo hizo en la cruz, entonces lo que Cristo hizo en la cruz no fue suficiente, yo tengo que continuar agregándole a su sacrificio, lo cual es impensable. Lo que Cristo hace en la cruz satisface de una vez y para siempre la justicia de Dios. El sacrificio del Dios hecho hombre que cambió consigo la historia de la humanidad. Hoy en Respuestas, la crucifixión de Jesús. En unos instantes, más de respuestas. Gracias por continuar con nosotros aquí en Respuestas, verdades absolutas para un mundo relativo. Nuestro tema hoy, la crucifixión de Jesús. Miguel, antes de irnos a corte, hablábamos del sacrificio del Dios hecho hombre, de la persona de Jesús, por el perdón de los pecados de la humanidad. Entonces, me pregunto, ¿era necesario llegar al punto de sacrificar al Dios hecho hombre, a Jesús? Porque siendo Dios, ¿por qué no simplemente indultar a la humanidad? O simplemente, si Él lo que quería era verdaderamente traerle perdón de pecados a la humanidad, Él pudo buscar una forma que no le costara tanto, si pudiéramos decir en algún modo, a su persona. Bueno, la razón por la que Él no podía realmente, Patricia, es que tiene que pensar que Dios es perfecto. Lo que había ocurrido cuando Adán y Eva pecan, es que dejan una deuda abierta entre Dios y el hombre. Pero la justicia de Dios, la justicia de un Dios perfecto, es una justicia perfecta. Si Dios indulta a la humanidad, hubiese estado violando su propia justicia, la perfección de su propia justicia. Negándose a sí mismo. Negándose a sí mismo, negando exactamente lo que Él es, su propio carácter, lo cual Dios no puede hacer. Pero Dios conoce que su justicia perfecta realmente solamente la puede llenar alguien perfecto. Y después de la caída de Adán no ha habido nadie perfecto excepto la persona de Jesús. Había una sola forma de llenar la justicia perfecta de Dios, y es que el mismo Dios viniera y se encarnara en la persona de su Hijo entonces, y Él como hombre perfecto pudiera llenar todas las obras de la ley, vivir una vida a la perfección, llegar hasta la cruz sin pecado, y entonces ofrecerse Él, el hombre perfecto, en beneficio del hombre, como pago por la deuda que había quedado abierta entre Dios y el hombre. Y entonces, de ahí la razón de que estos sacrificios no podían parar. Los sacrificios anteriores. Los sacrificios anteriores. Estos sacrificios lo único que hacían realmente era seguir preparando al pueblo
hacia la venida de ese Mesías y seguir apuntando hacia la venida de ese Mesías, pero no podían parar, porque lo único que podía hacer parar esos sacrificios es que la justicia perfecta de Dios se cumpliera, fuera llevada, se llenara, y la única persona que podía hacer eso es Dios mismo, que es quien viene y se ofrece en la cruz. Y entonces, con la muerte de Jesús en la cruz, ¿pararon los sacrificios de ahí en adelante? No, debieron haber parado, pero no paran. Realmente los judíos no aceptaron a Jesús como Señor y Salvador y por tanto ellos continuaron sus sacrificios. Pero hoy en día ellos no sacrifican los corderos y hacen este ritual. No, claro que no, porque el templo judío fue destruido en el año 70 por los romanos. Los judíos habían creado una cierta revuelta en contra del imperio y Roma responde. Entonces el imperio romano, mejor dicho, responde contra ellos, destruyendo el templo, y al destruir el templo ya no había lugar donde sacrificar más corderos. Porque solamente podía ser en el templo. Definitivamente que sí, habían otros lugares que el judío pudiera usar. O sea, ellos no se volvieron a congregar en iglesias. Se congregaron en templos que ellos, pero no como ya el templo anterior, que Dios había diseñado para llevar a cabo los sacrificios incluso, sino que seguían reuniéndose en lo que se llamaron y se llaman hoy todavía las sinagogas. Las sinagogas eran una especie de lo que nosotros llamamos hoy iglesia, claro, pero con el sabor judío, donde el judío iba a aprender la ley de Dios, y esas sinagogas se constituyeron en ese momento dado como el centro de la vida comunitaria. De hecho, cuando Cristo viene, aún estando el templo presente, habían ya múltiples sinagogas, porque había muchos judíos que vivían muy lejos de lo que era el templo. Entonces, para facilitar su congregación, se crearon estas sinagogas, pero entonces 3 veces al año habían fiestas especiales a las que iban al templo tenían central. que ir al templo a sacrificar y a ofrecer ¿Y a en Dios. estas sinagogas qué hacían? O sea, se estudiaba la palabra de Dios básicamente. Era como centros de estudio. De estudios y de formación, y eran centros parecidos a lo que son las iglesias hoy, que se constituyen en centro de una vida comunitaria de un grupo de personas. Miguel, anteriormente te preguntaba entonces, ¿qué ocurrió en esa última semana cuando Cristo fue crucificado? Y me hablaste de qué ocurría usualmente en el pueblo judío, o sea, en modo general en el pueblo que estaba ocurriendo. Pero el día lunes se escogía el cordero, que iba a ser sacrificado el viernes y demás. Pero sabemos qué hizo Cristo justamente en esta semana. ¿Cuál fue su andar durante esta semana? Él estaba también buscando su cordero y llevándolo al templo. No, tenemos una buena idea de qué Jesús hizo en esa semana por los relatos de los evangelios. El lunes de esa semana, lo que hoy sería, ¿verdad?, para una gran cantidad del pueblo se denomina cristiano el lunes santo, Cristo va y visita el templo y se encuentra con que el templo ha sido convertido en un mercado, y ahí estaban los cambistas de dinero, ahí estaban las ventas de los corderos dentro del mismo templo. Se airó ese día. Él quedó horrorizado con lo que han hecho del templo, de la casa de su padre, y el celo por la santidad de su padre lo consume como había sido profetizado. Él tumba las mesas con látigo en mano, echa a la gente fuera, y esta era la segunda vez, Patricia, que Jesús había hecho esta limpieza del templo, porque esto lo están relatando los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas, pero Juan nos habla de una limpieza del templo que Jesús hizo al principio de su ministerio. O sea que fueron 2 ocasiones en que él sacó a las personas que estaban comercializando dentro del templo. Correctamente. Algunos piensan que esos 2 eventos son los mismos, pero no. Juan lo pone al principio de su ministerio, los otros 3 evangelistas lo ponen al final de su ministerio. Yo creo que simbólicamente es bueno verlo, que él abre su ministerio y cierra su ministerio limpiando el templo de todo lo que habían hecho del templo. Y eso fue el lunes. Eso fue el lunes. ¿El martes qué hizo? Bueno, el martes y miércoles, la idea que recogemos de los evangelios es que él continuó enseñando, y su enseñanza se centró básicamente en mostrarle al pueblo judío cómo el hombre persistentemente rechaza la oferta de Dios para el perdón de los pecados, y él incluso enseña varias parábolas, historias en martes y miércoles, pero el énfasis era ese, en el rechazo de ustedes a lo que Dios le ha ido ofreciendo. ¿Y el jueves? El jueves fue un día especial, porque el jueves es el día en que él le ordena a Pedro y a Juan que hicieran los preparativos para la Pascua, y ese jueves en la noche
él se reúne con sus discípulos y toma la cena de la Pascua esa noche. El jueves la celebra en vez del viernes, porque habíamos visto que era el viernes que se sacrificaba el cordero y se celebraba la Pascua. Sí, lo que ocurre es que habían dos posiciones y dos costumbres, por así decirlo, en cuanto a la celebración. Los judíos de Galilea, los fariseos y los judíos del norte de Israel acostumbraban a contar los días desde la salida del sol hasta la próxima salida del sol. Y entonces el 14 de Nisan para ese grupo caía en día jueves. Y el 14 era que tenían que celebrar la Pascua. Tenían que celebrar la Pascua. O sea que Jesús pertenece a este grupo. Exactamente. Pero los judíos de Jerusalén y de alrededor de Jerusalén, ellos contaban los días desde la puesta del sol hasta la puesta del sol. Y entonces para ese grupo el 14 de Nisan caía realmente el viernes. Realmente esto fue, incluso desde el punto de vista práctico, sumamente beneficioso, porque si tú calculas que los documentos de esa época nos dicen que eran miles de corderos que se sacrificaban, se hacía sumamente difícil entre las 3 de la tarde y aproximadamente las 5 o las 6 de la tarde, en 2 o 3 horas, sacrificar todos esos corderos. Justamente te quería preguntar, ¿cuántos corderos se estimaba, si se sabía que se sacrificaban ese día para esa fiesta? Se estima por los documentos antiguos, ¿verdad?, que entre 200 y 250 mil, un cuarto de millón de corderos se sacrificaban. 250 mil corderos. Se requerían cientos de sacerdotes al mismo tiempo, y realmente cuando tú divides eso en dos tandas, una el jueves y otra el viernes, tú puedes ver mejor la posibilidad de llevar a cabo eso. En una sola tanda iba a ser imposible. Y Miguel, yo creo que no podemos seguir sin hacer mención de la confiabilidad de los documentos que recogen todos estos relatos que hemos venido viendo hasta aquí. Sí, realmente, como tú sabes, hemos hecho programas anteriores hablando de la confiabilidad de la Biblia, y son documentos altamente confiables que aún historiadores seculares han podido dar su visto bueno de que los documentos del Nuevo Testamento pertenecen a documentos históricos, no simplemente historiadores de fe. Fuera de lo que son los libros de la Biblia. De la fe cristiana, claro. ¿Quiénes serían, por ejemplo? Bueno, tú tienes gente, el famoso director del Museo de Londres, que ahora su nombre se me escapa, pero él hace una aseveración en años atrás de que los documentos del Nuevo Testamento tienen mucho más validez que cualquier otro documento de la antigüedad. Y nosotros podemos hablar un poquito de eso, y hemos hablado en programas anteriores, de qué es lo que le da validez a esos documentos. Sí, porque veíamos que son documentos que son copias, y son de 2000 años atrás, y aún así se les considera confiables. Claro, compara lo que tenemos. Tenemos copias, unas 24,000 copias del Nuevo Testamento. De esas 24,000 copias, hay unas 15,000 que están en los idiomas originales, griego, hebreo, latín, y entonces de esas hay como unas 15,000. Esos documentos se escribieron entre 15 y 40, 50, 60 años después de la muerte del personaje principal, que es Jesús. Compara eso con documentos, por ejemplo, acerca de Platón, de los cuales tenemos 7 copias y datan de 1200 años después de la muerte de Platón, y sin embargo nadie cuestiona lo que son los documentos de Platón. Estos documentos tienen la validez, el peso histórico realmente de que Miguel, cualquier otro historiadores documento. de la época, me pregunto, ¿estuvieron también relatando los eventos de la crucifixión de Jesús? Sí, hay historiadores romanos y no romanos. Entre los historiadores romanos tú puedes encontrar a Cornelio, tú tienes a un Tácito, tienes también a un Suetonio, a Plinio el joven, y luego tú tienes historiadores no romanos. Entre los historiadores no romanos tú tienes a un Luciano, tienes a un Talo, tienes a un Flegón. De la época, contemporáneo, digamos. Que vivieron esa época, literalmente. Y tienes también, que es un documento histórico de importancia, el Talmud judío habla de la crucifixión de Jesús. De la crucifixión de Jesús, el Talmud judío. El mismo Talmud judío, claro, es un documento que registró lo que ocurrió en esa época. Hablemos entonces, Miguel, de la crucifixión de Jesús y de sus últimas horas, y así podemos sí, ver. Yo creo que como sabemos, ¿verdad? Sus últimas horas comienzan el jueves en la noche, cuando él celebra la última cena con sus discípulos, instituye lo que hoy nosotros conocemos como la comunión, y él tiene entonces, él comienza a compartir con sus discípulos lo que esto representaba, ¿verdad? Porque esa noche él parte el pan, significando cómo su cuerpo iba a ser quebrantado, y esa noche también él comparte la copa, varias copas de vinos con ellos, simbólico de su sangre derramada, y eso comienza ahí. ¿Eso fue el día 13 del Nisan? Realmente el día 14 para los judíos de la región de Jesús. Exacto, de Galilea y para los fariseos. Y
entonces de ahí, de ese aposento alto donde ellos comieron la cena, se dirigen al huerto de Getsemaní, que era un lugar donde él acostumbraba ir a orar. Y en este huerto es donde es altamente conocido que él llegó hasta sudar gotas de sangre. Tú como médico, Miguel, ¿cómo explicas este fenómeno? ¿Es acaso posible que una persona llegue a sudar gotas de sangre? Claro, es un fenómeno conocido en ciencia como hematidrosis, y hematidrosis básicamente es un fenómeno donde se producen, bajo circunstancias de estrés severo, se producen hemorragias en las glándulas sudoríparas del cuerpo. Entonces esas glándulas sudoríparas, al sudar, cuando el sudor sale, parecen como gotas de sangre, sale un sudor ensangrentado. Eso ha sido observado en animales, ha sido observado en humanos, y literalmente solamente ocurre bajo condiciones de estrés físico y emocional muy, muy severa. Eso vuelve la piel altamente sensible al dolor, lo cual es bueno recordar, porque cuando hablemos, ¿verdad?, también acerca de lo que él pasa a través de su crucifixión, tenemos que recordar que esta piel ya ha sido hecha mucho más vulnerable al dolor todavía por este fenómeno. Nos llama la atención no solamente la intensidad del estrés que estaba viviendo Jesús, sino que siendo Dios, me pregunto entonces, ¿por qué se sentía tan presionado? ¿Qué le hacía sentir tanta presión en su calidad de Dios hombre que lo llevó hasta sudar gotas de sangre? Recuerden, amigos, que tenemos disponible el correo electrónico con el cual usted puede acceder a la producción de este programa. Nuestro correo electrónico, como pueden ver en pantallas, es preguntas@respuestastv.org. Ahí puede hacernos llegar sus comentarios y sus preguntas. En breve continuamos con nuestro tema de hoy, la crucifixión de Jesús. Seguimos en Respuestas, Verdades Absolutas para un Mundo Relativo, con nuestro especial por el día de lo que tradicionalmente se conoce como la Semana Santa. Y estábamos hablando, Miguel, de los eventos que se conmemoran en esta fecha, y nos encontrábamos justamente en el huerto de Getsemaní. Para aquellos que vieron la película de la Pasión de Cristo, justamente aquí inicia esa película, e inicia en el huerto cuando Jesús está bajo una presión tan tremenda que llega a sudar gotas de sangre. Y me explicabas anteriormente que este hecho de sudar gotas de sangre ha sido médicamente comprobado que es posible que suceda bajo ciertas condiciones de estrés. Claro. Es ahí justo donde a él lo apresan también. Sí, estamos básicamente al final, ¿verdad?, de la noche del día jueves, del 14 de Nisan, conforme al calendario que los galileos usaban. Muchos entienden que eso corresponde probablemente al 6 de abril de nuestro calendario del año 30, básicamente. ¿Cómo del año 30? Porque Jesús muere de 33 años, y si empezamos a contar cuando él nace, sería el año 33. Sí, lo que ocurre es que el calendario que nosotros conocemos hoy es un calendario que realmente entra en vigencia en el siglo VI, y la persona que hace el cálculo, ¿verdad?, a partir del siglo VI, cometió un error, y es algo que es ampliamente aceptado hoy en día, de aproximadamente 1 o 3 años. Algunos piensan 4, pero por lo menos 3 años de error, de manera que literalmente hablando, nosotros hoy, si hubiésemos hecho el cálculo correctamente, estuviéramos en el año 2002, pero ya ese error se quedó así, tiene tantos siglos caminando que nos hemos olvidado de él, pero debió haber sido básicamente del año 30 que estamos hablando, esa noche de ese jueves, ¿verdad? Donde estaba Jesús bajo esa presión intensa y es apresado entonces. Es apresado ahí, entonces llevado ante Anás. Anás había sido el sumo sacerdote años atrás, quizá unos 20 años atrás, y ahí frente a Anás es cuestionado, es enjuiciado, es golpeado, y entonces de ahí es llevado ante Caifás, que realmente era el verdadero sumo sacerdote. O sea, Anás, entre quien lo llevaron inicialmente, no era sumo sacerdote en el momento en que lo apresan. Correcto, Caifás era. Y entonces, ¿por qué lo llevan a donde Anás? Bueno, Anás había sido el sumo sacerdote unos 20 años atrás, pero él había mantenido el poder político. Era un individuo muy hábil, había conseguido que sus hijos continuaran siendo los sumos sacerdotes en los próximos, sus familiares, en los próximos años. O sea, que Caifás era hijo de él. Caifás era realmente su yerno, él era el suegro, Anás era el suegro de Caifás y mantenía el poder político, y por eso pasa por donde Anás primero. Caifás lo entrevista, lo enjuicia,
ahí una vez más es golpeado, es escupido, y quiero mencionar, Patricia, que eso era algo ilegal, eso que se estaba haciendo en ese momento. ¿Era ilegal que le golpearan? Era ilegal que se le golpearan, porque esto no es un juicio cualquiera. El juicio que se le está llevando a cabo a Jesús es un juicio supuestamente por blasfemia. La pena de la blasfemia era la muerte. Entonces la ley judía establecía que cuando a ti se te estaba juzgando por un juicio que podía llevar a la muerte, no se te podía golpear físicamente durante el juicio, y eso fue ilegal. Entonces, igual que el juicio durante la noche, me imagino que sería, hoy en día es ilegal que te pasen un juicio durante la noche. Bueno, la ley judía establecían varias cosas, y otra era precisamente que si el juicio que se estaba llevando a cabo de nuevo era por un delito que podía llevar a la pena de muerte, no se te podía enjuiciar de noche, precisamente tratando de evitar que se produjeran componendas y que alguien muriera de forma inocente. Eso era parte de lo que se quería evitar. Entonces a Jesús lo juzga, a Anás lo juzga Caifás, y luego entonces es cuando es llevado a donde Pilato. No, de ahí pasa al Sanedrín. El Sanedrín era como una Suprema Corte de Justicia judía. Era una institución. Era una institución compuesta de 70 personas, la mayoría de ellos fariseos, saduceos, algunos escribas, el sumo sacerdote. Nadie podía ir realmente a ser condenado a la muerte sin que el Sanedrín diera su aprobación. ¿Y estaban reunidos el Sanedrín en la noche esa? No, eso es otra de las ilegalidades, que para poder llevar a cabo este juicio de blasfemia que iba a llevar a la pena de muerte, el Sanedrín tenía que estar completo. Y la evidencia que tú recoges de los relatos bíblicos es que realmente el Sanedrín estaba incompleto. Otra ilegalidad más que se llevó a cabo durante ese tiempo. ¿De qué horas estamos hablando ahora? Estamos hablando desde aproximadamente la 1 de la mañana a las 6 de la mañana. O sea que en plena madrugada llevan a Jesús entonces ante el Sanedrín, que estaba incompleto. Incompleto. 3 juicios hasta ahora: Anás, Caifás, Sanedrín. Bueno, de ahí entonces él es trasladado ante Pilato, y la razón del traslado es que las autoridades judías no tenían el derecho, la potestad, el privilegio de poder darle muerte a una persona. Entonces se lo Porque traen. la condena del Sanedrín, al final de cuentas, ¿cuál fue? La condena fue, el Sanedrín ratifica la pena de muerte por blasfemia. Okay. Pero ahora había que buscar el permiso de las autoridades romanas para llevar a cabo esa pena de muerte. ¿Y eso es porque ellos no estaban autorizados? No estaban autorizados. Recuérdate que ellos viven bajo dominio romano. Ellos eran como una colonia con ciertas libertades, pero ellos estaban bajo la opresión del Imperio Romano. Van donde Pilato en busca del permiso que le permita a ellos llevar a cabo la pena capital. Y Pilato como que no está en eso. Pilato no está por condenar a este hombre porque él no encuentra realmente motivo de juicio. Incluso, sí, ¿cómo presentan ellos a Jesús ante Pilato? ¿Con qué cargos? Bueno, es interesante porque mientras antes lo habían presentado ante el Sanedrín con el cargo de blasfemia, ahora cuando van donde Pilato, como a la autoridad romana realmente le tenía sin cuidado el hecho de ese Dios en el que ellos creían, ahora no se lo podían presentar con el mismo cargo. Cambian la acusación y se lo presentan como alguien como que quería crear un problema, una revolución dentro del pueblo. Pilato le dice realmente, llévenselo y júzguenlo ustedes, y el pueblo, entonces las autoridades que estaban ahí judías, le dicen, no, nosotros no es lícito darle muerte a nadie. Se le trancó, como quien dice, el juego, porque el Sanedrín no podía, Pilato no le interesaba. ¿Qué sucede entonces? Bueno, Pilato, como no le interesa realmente condenar a este hombre, él se entera que Herodes, que era el tetrarca de Galilea, que él estaba en el área, y él dice, llévenselo a Herodes, porque se enteró que Jesús era Galileo, para que Herodes resuelva con él. Le pasó a Herodes entonces. Entonces lo pasan a Herodes. Herodes dice que estaba contento de verle porque hacía mucho tiempo que quería conocerle. Herodes lo oye, y entonces ese ahora otro juicio más delante de Herodes. Herodes no encuentra culpa de este hombre, y Herodes tampoco quiere participar de su condena. Le dice, no, llévenselo a Pilato de regreso, a Pilato que resuelva. Nueva vez, por segunda vez, se presenta Jesús entonces ante Pilato. Ante Pilato, y una vez más. Y esta historia es la que es más conocida por el canje que hubo entre Jesús y Barrabás ante Pilato, ¿no? Claro, y te voy a dar un dato más que se me quedaba. Pilato estaba tan convencido de que él no quería tener nada que ver con este juicio, porque aún su esposa durante el juicio le manda a decir a Pilato, no tenga nada que ver con este hombre,
porque yo tuve un sueño esta noche y he sufrido mucho por causa de este hombre. O sea, la esposa de Pilato le dice a Pilato, no mandes a matar a este hombre. Exactamente, le manda un recado, por así decirlo. O sea, que Pilato realmente no tiene nada que ver con este hombre. Y de ahí que él termina lavándose las manos. Pero el pueblo supo manipular a Pilato. ¿Cómo así? Bueno, porque Pilato había estado envuelto en problemas con el César. Pilato realmente en un par de ocasiones anteriores habían ocurrido un par de movimientos revolucionarios, de revueltas, que él no evitó y que cuando se dieron tampoco manejó bien, y él no estaba muy bien con el César. Y de hecho la historia registra que el César le había dicho, la próxima vez tú pagas con tu vida. Y ahora resulta que cuando ellos están frente a Pilato y Pilato le dice, júzguenlo ustedes, él le dice, si no hace esto, nosotros nos vamos a quejar contra el César. Y eso era lo último que Pilato necesitaba en ese momento para su carrera política. Exactamente, se dejó presionar por el pueblo, lamentablemente. Y entonces la forma de devolverle quizás al poner la presión sobre ellos fue poniéndole a elegir entre Jesús y Barrabás. Sí, yo creo que Pilato estaba convencido de que como Barrabás era un individuo que había estado preso por homicida, por revolucionario, que el pueblo probablemente no lo quería suelto, y él lo puso a elegir, porque la costumbre era que para la fiesta de la Pascua, las autoridades romanas indultaban un preso todos los años. Y entonces él iba a indultar uno. Y él pensó, si yo lo pongo a elegir entre Barrabás y Jesús, obviamente pues van a elegir a Jesús. Pero no, el pueblo quería... Juzgó mal. Exacto, demandaba la sangre de Jesús. Lo querían muerto realmente. Dice, a Jesús no, a Barrabás. Háblanos entonces ahora de la crucifixión en sí, de lo que era el proceso de crucifixión de una persona. Bueno, la crucifixión fue inventada por los persas como la forma de castigo más severa. Y entonces Alejandro Magno introduce la crucifixión a Egipto y a Cartago, y de ahí entonces los cartaginenses o los romanos lo copiaron de los cartaginenses, hicieron de la crucifixión el peor castigo posible. Se perfeccionaron en ese castigo. Sí, de producir el mayor dolor con la mayor vergüenza, y era reservado precisamente para ciertos individuos nada más. Los peores criminales, los revolucionarios contra el imperio podían ser crucificados. O sea, era una de las tantas otras formas crueles de tratar a los acusados. Claro, pero esta era la peor de todas, la peor muerte de todas. Y oye, eso tiene un gran simbolismo, Patricia, en la vida de Jesús, porque es que se supone que cuando Jesús va a la cruz, él muere en sustitución aún del peor pecador. Y si en ese entonces el peor de esos individuos era condenado a la crucifixión, entonces a Jesús le tocaba sufrir la peor muerte, porque él iba a morir en lugar del peor de los peores. Una crucifixión que iba precedida de fuertes latigazos. Así como hemos visto, ¿verdad? Hasta en televisión hemos visto eso tantas veces. ¿Cuál es la intención de los latigazos antes de la crucifixión? Bueno, era quizá un par de cosas. Por un lado, producir esos intensos dolores de que hablamos, o intenso martirio, pero por otro lado también la parte de la idea aquí es producir mucha debilidad, hasta llevar al individuo casi hasta un estado de colapso, para acelerar la muerte de la persona que se crucificaba. ¿Y esos latigazos cómo se llevaba a cabo? Bueno, se usaba un látigo pequeño, relativamente corto, con varias trenzas, y entonces en la punta de cada trenza se ataban pedazos de hueso, se ataban bolas de metal, se ataban piedras, y con eso se latigaba la víctima, y eso iba a ir desgarrando la piel y produciendo hemorragias en la piel, hasta dejar muchas veces al individuo, a la víctima, en un estado de prechoque, y esa era la intención. Después de los latigazos, Miguel, me llamó la atención que me comentabas que se llevaba la cruz a cuestas hasta el lugar donde iba a ser finalmente crucificado. Pero me decías que no es la cruz que hemos visto en muchas imágenes, que totalmente, o sea, la cruz completa, claro, sino que era un madero. Claro, porque esa cruz podía pesar 300 libras, pero completa, pero el madero horizontal, la parte horizontal, se calcula que pesaba unas 75 libras, que no sería nada fácil de llevar aún en las mejores condiciones. Exacto, y justo después de haber sido flagelado con los latigazos, como hemos dicho. Claro, mucho más en ese caso, donde tú tienes a la víctima sumamente debilitada. Y el clavado de las manos se hacía ya en el lugar, o sea, no era que le clavaban las manos para ir llevando la cruz así. Correcto, el clavado se ejecutaba ya, y realmente no eran las manos que se clavaban, eran las muñecas que se clavaban, porque las manos no podían soportar el peso del cuerpo. Pero siempre hemos oído, y hasta en el relato mismo habla de que sus manos fueron traspasadas.
Sí, lo que pasa es que el lenguaje en que se escribe en el Nuevo Testamento es el lenguaje griego, y en ese lenguaje la muñeca era considerada parte de la mano, de manera que el que estaba escribiendo el relato en ningún momento se iba a referir a la muñeca, porque la muñeca era parte de la mano, se iba a referir a la mano, pero el clavado se hacía en el medio de la muñeca, y por ahí pasa medio a medio a la muñeca, pasa un nervio, se llama el nervio mediano. Cuando ese clavo entra, corta ese nervio mediano, lo que produce inmediatamente que la mano se flexione, y en pantalla probablemente podrán ver las gráficas. Eso produce un dolor, increíble, el tú seccionar un nervio que tiene un grosor bastante grande, y eso era con la mano derecha, luego con la mano izquierda, y todavía había que seguir clavando los pies. Me imagino la espalda abierta por los latigazos, cargando, rozándole ese madero a medida que va caminando hasta el Gólgota. Y encima de eso, entonces, los clavos atravesando sus muñecas. Miguel, muchos de los que vieron la película de la Pasión se preguntaron si realmente fue tan doloroso todo esto para Jesús. Muchos salían con ganas de decir, ya no más. Pero la pregunta sería si realmente fue el proceso de la crucifixión tan doloroso en la persona de Jesús. La respuesta a eso luego de esta pausa. Recuerden, amigos, que tenemos disponible nuestra página de internet www.respuestastv.org. Ahí pueden dirigirse a la sección de preguntas y hacernos llegar sus comentarios, sus inquietudes. En breve continuamos con este interesante tema. Estamos en Respuestas, Verdades Absolutas para un Mundo Relativo, con nuestro tema hoy acerca de la crucifixión de Jesús en nuestro especial por la Semana Santa. Miguel, te preguntabas antes de irnos a corte si realmente fue tan cruel la muerte de Jesús en la cruz como quizás se vio en pantalla cuando presentaron la película de la Pasión, o como hemos estudiado a lo largo del programa de hoy, que era la crucifixión de cualquier acusado en esa época. Oye, mucha gente ha dudado la severidad de esos latigazos, pero realmente es consistente con lo que la palabra de Dios describe. Yo quiero leerte lo que se había profetizado que iba a ocurrir precisamente con ese Mesías. El capítulo 52 de Isaías, al final, en el versículo 14, dice: de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Cuando tú buscas ese texto en el original, la idea es que su rostro quedó tan deformado que ni siquiera parecía un hombre. Y esa es la razón por la que tú lees un poco más abajo, ya entrando en el capítulo 53, en el versículo 3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. La idea, de nuevo, es que cuando vieron lo que había ocurrido con este hombre, muchos incluso voltearon el rostro porque no podían verlo. Quizás. Exactamente, quizás monstruoso, y de ahí la expresión entonces, como uno de quien los hombres esconden el rostro. Esos versos que leíste hablan del Mesías, o sea que el pueblo judío sabía que el Mesías iba a venir y iba a padecer. Bueno, debieron haberlo sabido, pero el pueblo nunca aceptó esa idea y siempre pensó en un Mesías que iba a venir a conquistar y a ponerlo a ellos en la cima, por encima del poder romano. Independientemente de lo que la profecía había dicho, ellos pensaban así. Correctamente. Y de hecho, el pueblo judío llegó al extremo, Patricia, que en el caso de los esenos, los esenos es ese grupo de judíos que se separa y se va al área del Mar Muerto y está en las montañas del Mar Muerto y que producen los famosos documentos del Mar Muerto. Ellos creían que iban a haber dos tipos de Mesías, y los documentos que se descubrieron en esa cueva revelan eso precisamente. Uno descendiente de David, que era el Mesías que lo iba a poner ellos en la cima, y uno descendiente de Aarón, que era el Mesías que iba a padecer. Pero eso no corresponde con la profecía que hablaba constantemente de un solo Mesías. Claro, absolutamente. Y fuera de estos esenos, Miguel, que entonces eran, digamos, los extremistas, ¿cómo explican los judíos esta parte de la profecía? Bueno, es una pregunta interesante porque tengo un amigo, ¿verdad?, en Estados Unidos, que en un momento dado estaba haciendo su PhD en la Universidad de New York, y él le pregunta a uno de sus profesores judíos, le dice: mira, yo he hecho una observación, yo sé que ustedes leen lo que es el Antiguo Testamento a lo largo del año,
Y me pregunto por qué en las sinagogas, cuando se llega al capítulo 52 y 53 de Isaías, ¿por qué no lo leen? Y de una forma, oye, sin pensarlo dos veces, le dice, no, es que se parece mucho al Mesías de los cristianos. Aparentemente no leen esos dos capítulos. Eso es una forma como ellos trataron quizás en el entonces y tratan hoy de obviar el problema. Miguel, retomando entonces el sufrimiento en la cruz, ¿cómo muere el crucificado? Médicamente hablando, se desangra, muere por un paro cardíaco, ¿cómo muere? No, realmente muere por asfixia, porque lo que ocurre es, ¿verdad? Como quizá puedan ver también en pantalla, es que cuando el crucificado es clavado, la forma como su cuerpo termina, los músculos quedan fijados, ¿verdad? De tal forma que se le hace muy difícil al crucificado poder respirar. Él tiene que respirar de una forma muy superficial. Cortito. Muy corto, y la única forma de él poder ayudarse un poco es si él como que se empuja hacia arriba, pero tiene los pies clavados, y entonces si él al mismo tiempo como que rota sus muñecas hasta cierto punto para poder hacer este movimiento hacia arriba. Y eso hacía que el crucificado respirara muy superficial para evitar el dolor que produce, el dolor intenso que produce tú tener que empujar de unos pies que están clavados y unas muñecas que rotarla que están clavadas. Y entonces el mismo respirar es lo que acaba matando al crucificado. Bueno, lo que ocurre es que su respiración, al ser tan superficial, el dióxido de carbono, el CO2 también como le llamamos, se va acumulando, entonces poco a poco termina asfixiando al paciente. Eso es como muere principalmente. Y la costumbre, Miguel, de romperle las piernas, que se sabe históricamente que también existía, Sí. ¿qué significado tenía? Bueno, recuerda que para tú poder respirar tenías que empujar del clavo. Si tú rompías las piernas, ya yo no podía seguir empujando de ese clavo hacia arriba, tenía que respirar todavía mucho peor ahora, y entonces mi respiración iba a ser más corta, yo iba a tener más acumulación de CO2, de dióxido de carbono, me iba a asfixiar más rápidamente. El relato bíblico dice que los dos ladrones que crucificaron al lado de Jesús vinieron y le rompieron las piernas. Pero a Jesús no. Exactamente. Cuando llegaron a Jesús no le rompieron las piernas, y eso es cumplimiento de una de las profecías que decía que ni siquiera uno solo de sus huesos sería quebrantado. ¿Cuánto duraba el proceso de muerte de un crucificado? Bueno, el libro de Marcos nos habla de que a Jesús lo crucificaron a las 9 de la mañana y muere a las 3 de la tarde, de manera que él duró 6 horas, pero sabemos por recuentos históricos que algunos crucificados podían durar hasta 3 días, y la longitud de cuánto yo duraba en la cruz, horas o días. 3 días colgados, así respirando de esa forma. Correctamente, y la longitud dependía de qué tan severo había sido mi flagelación. Aquellos que habían sido flagelados más severamente, pues duraban apenas horas. Eso nos da una idea a nosotros de qué tan severo fue la flagelación de Jesús, que apenas duró 6 horas en la cruz. Y Miguel, decías anteriormente que sus huesos no se rompieron, ni uno de sus huesos. Correcto. Ni siquiera cuando entra el clavo entre los pies. No, porque el clavo se pone, ¿verdad?, entre los dedos pequeños de los pies, lo que nosotros médicamente llamamos los metatarsos. Eso producía mucho dolor, porque era un clavo bastante grueso, que quizás podemos ver en pantalla también, y ese clavo realmente al cruzar iba a estar en contacto con la membrana de los huesos, y al yo tener que empujar de eso también iba a producir mucho dolor, pero no producía rotura de los huesos. Entonces Jesús dura unas 6 horas en la cruz, y a lo largo de esas 6 horas pronuncia unas palabras que fueron también recogidas en los relatos de los evangelios. Correcto. Vamos a hablar un poco acerca de esas palabras. Sí, yo creo que, ¿verdad?, el famoso sermón de las 7 palabras, muy conocido, se refiere a esas palabras que tú acabas de mencionar. Yo creo que hay dos que yo quisiera mencionar, que no quisiera que pasáramos por alto, ni esas dos palabras que quiero mencionar, ni el simbolismo de su crucifixión, o más que el simbolismo, el significado de su crucifixión. Una de las palabras, ¿verdad?, ahí en la cruz fue: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Bueno, imagínate que Jesús literalmente está cargando con el peso, la culpa del pecado de toda la humanidad. Cuando Jesús hace eso, ¿Dios le rechaza? Literalmente Dios Padre en su santidad, que no tolera el pecado, que no puede realmente virar con agrado el pecado, es como si le hubiese vuelto la cara a un lado, y en ese momento el Hijo se siente desamparado y le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es precisamente alrededor de este tiempo que esta gran densidad de nieblas, de oscuridad cae sobre la tierra desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, simbólico en gran medida, por un lado, de la oscuridad del pecado,
y de la oscuridad que tendrán que enfrentar aquellos que rechazan a Jesús como Señor y Salvador. Es un relato que está lleno de simbolismo, Miguel. Me decías que querías hablarnos de dos palabras en particular. Correcto. Dios mío, ¿por qué no me has abandonado? Y la otra es cuando Jesús dice, quizás la más crítica de todas, Patricia, es cuando Jesús dice, consumado es. ¿Refiriéndose a qué? Consumado es una expresión que ha sido traducida de esa forma, pero en el lenguaje original es tetelestai, y tetelestai era un término comercial usado cuando tú tenías una deuda abierta y tú pagabas la deuda, entonces al documento ya de pago por completo se le ponía tetelestai. Sería el equivalente en el inglés de pay in full o pago por completo. Entonces ya la deuda que había permanecido abierta entre Dios y el hombre, la deuda de pecado, había sido paga por Jesús. Ya no habría más que continuar haciendo obras de sacrificios para contribuir a esa deuda y ya todo había terminado. Terminan los sacrificios. Aquellos años de sacrificios, de corderos, de la ley de Moisés, de todos aquellos rituales que nunca pudieron satisfacer la ley de Dios, Cristo lo había cumplido en ese momento y se había terminado todo eso. El Padre, cuando ve el sacrificio perfecto de su Hijo, Él está aprobando eso y el Padre le resucita. La resurrección es el amén del Padre a la obra perfecta del Hijo de Dios. Nosotros iniciamos este programa, Miguel, viendo cómo Dios había demandado sacrificios para el pago del pecado de la humanidad. Y veíamos que esa deuda entonces finalmente fue cancelada, fue eliminada, que ya está saldada, que no hay nada que yo pueda hacer para añadirle a eso. Correcto. Hasta el punto entonces que el mismo Padre la acepta y la reconoce por medio de la resurrección de Jesús, ¿es eso? Correcto. Déjame leerte un texto de la palabra de Dios que yo creo que es importante al ir llegando, ¿verdad?, quizá al final de este programa, pero cuando nosotros vemos en el libro de Isaías, capítulo 53, nosotros leemos el versículo 5 y 6 lo siguiente: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Y aquí viene algo sumamente importante en el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. El significado de este verso, de estos dos versos, amigos, ¿verdad?, ustedes que nos ven, es que nosotros como seres humanos nos hemos descarriado, todos, sin excepción. La palabra nos dice, ¿verdad?, que nadie busca de Dios. Dios es quien ha salido a buscarnos y Dios ha enviado a su Hijo Jesús a hacer algo que tú ni yo podíamos hacer y que nadie podía hacer, ni los corderos del Antiguo Testamento podían hacer, y es satisfacer la justicia perfecta de Dios. Dios literalmente sacrifica a su Hijo en el altar de la cruz para el perdón de tus pecados y de mis pecados. Nosotros nacemos condenados. Lo que Dios está tratando de hacer es sacarnos de la condenación. Pero si yo rechazo lo que es el sacrificio de Jesús, si yo rechazo lo que es la ofrenda de Dios Padre para beneficio mío, habiendo yo nacido condenado, entonces yo me quedo condenado. Y eso es precisamente lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que aquellos que reciben a Jesús reciben vida eterna, pero el que rechaza a Jesús dice que la ira de Dios permanece sobre él, léase, la condenación de Dios permanece sobre él, de manera que Dios entiende que hay una forma como yo puedo salir de esa condenación. Y esa forma de yo salir de la condenación es yo entendiendo que me he descarriado, que soy pecador, que estoy en necesidad de perdón de mis pecados. No importa quién sea la persona, no importa su edad, no importa la nación, el color de su piel, no importa su estatus social. Todos estamos descarriados hasta que un día yo me arrepiento delante de Dios. Pido perdón por mis pecados y luego de pedir perdón por mis pecados, yo confieso que no hay ningún otro nombre debajo del cielo por el cual yo pueda ser salvo. Confieso a ese Jesús como Señor y Salvador. Le entrego mi vida para vivir bajo su señorío. Y si Dios le ha hablado en este día y sobre todo en esta estación de lo que conocemos como Semana Santa, y Dios ha tocado su corazón y ha abierto su entendimiento y usted ha podido entender
lo que yo acabo de explicar. Yo voy a cerrar mi parte hoy con una oración bien sencilla, bien corta, que usted puede hacer donde usted esté, y simplemente ahí donde está poder decir: Señor Jesús, en este día yo te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias que tú fuiste a la cruz para hacer algo que yo no podía hacer, para perdonarme mis pecados, para lavar mis pecados, para llenar la justicia perfecta de Dios. Gracias por tu ofrenda en la cruz. En el día de hoy, yo me confieso pecador, te pido perdón y confieso que no hay ningún otro nombre debajo del cielo por el cual yo pueda ser salvo. Y yo decido confesarte en el día de hoy como mi Salvador personal, mi Señor, y yo voy a vivir de aquí en adelante bajo mi señorío. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si usted ha tenido esa decisión, pues hoy usted ha entrado al reino de los cielos, se ha hecho eso de corazón, genuinamente, sintiéndolo y habiendo recibido la convicción del Espíritu. Patricia. Muchas gracias, Miguel, por haber estado con nosotros en el día de hoy. Se nos acaba el tiempo. Gracias a ti y gracias. Cada semana, ¿verdad? Es un tiempo precioso de poder compartir lo que son estas enseñanzas. Será hasta la próxima, amigos, cuando nos veamos aquí con nuestro próximo programa sobre la resurrección de Cristo. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Respuestas, verdades absolutas para un mundo relativo. Con mucho gusto le damos la bienvenida a su programa en el día de hoy. Miguel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios y bienvenidos, ¿verdad?, a ustedes que nos ven en esta noche. Muy bien, Miguel, hemos interrumpido lo que es nuestra programación para hacer un paréntesis en vista de que estamos en una época muy especial del año. Estamos, tradicionalmente esta época se conoce como la Semana Santa. Y de hecho, parte del mundo denominado cristiano en el día de hoy rememoró lo que la tradición católica ha llamado el Día de Ramos. Para nuestro público, Miguel, ¿por qué no nos recuentas un poco lo que sucedió en un día como hoy? Sí, como no, en un domingo como hoy, ¿verdad?, en lo que ha sido llamado el Domingo de Ramos, Cristo hace su entrada triunfal a Jerusalén montado sobre un burro. Y esa multitud que está alrededor que lo aclama y le llama Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. Y hubo toda una conmoción. Algunos estaban tan motivados, tan movidos, que algunos ponían sus mantos sobre la... Simplemente porque él iba a entrar a la ciudad. Porque iba a entrar y les recibían sus mantos, lo tiraban al suelo y otros ponían... Domingo de Resurrección. Pero estos eventos que se rememoran en esta época coincidieron en el pasado con otro momento que era muy especial para el pueblo judío, que era la Pascua judía. Y quizás muchos están familiarizados con los eventos de la Semana Santa, lo que conocemos como Semana Santa, Ajá. pero que a la vez no tenemos tantos datos quizás de lo que se conmemoraba con esta Pascua judía. ¿Por qué, a modo de introducción, no vemos qué significaba la Pascua judía? Sí, yo creo que más que una coincidencia, ¿verdad?, hubo toda una orquestación de parte de Dios que lo hace llegar precisamente a Jesús, hace su entrada y hace finalmente su ofrenda de sacrificio en el momento de esa conmemoración de la Pascua judía. La Pascua comenzó con Moisés. Moisés, ¿verdad?, en un momento dado se va a llevar el pueblo de Egipto, el pueblo judío de Egipto hacia afuera, hacia el desierto,
después de 400 años de esclavitud. Y entonces en ese momento Dios trae sobre Faraón una serie de plagas que debieron haberlo convencido de que dejara salir al pueblo al desierto. 9 plagas pasaron y Faraón todavía no estaba convencido. Jesús entonces, o mejor dicho Dios, ¿verdad?, en sus designios decide ahora traer su último juicio. Y en ese juicio entonces él decreta que el primogénito de cada familia de los egipcios esa noche iba a morir, incluyendo el primogénito de los animales de los egipcios como parte del juicio. Que la plaga iba a caer sobre humanos y sobre animales también. Incluyendo a ellos también. Y entonces instruye a Moisés para que él instruya al pueblo de que el pueblo judío tomara un cordero esa noche, lo sacrificó, un cordero de 1 año de edad, perfecto, sin defecto alguno, sin mancha, porque precisamente ese cordero era simbólico de la perfección del cordero real que vendría en un futuro, que era Jesús. Entonces se separaba, se apartaba hasta el día viernes, que ya sería el día 14 de Nisan, que era cuando se debía celebrar la Pascua. Ese día 14, entonces, se sacrificaba ese cordero, se celebraba la Pascua ese día. Miguel, y empieza a contarme entonces, desde el lunes hasta el viernes no había más que preparativos. Preparativos. Pero entonces el viernes en sí, ¿qué se hacía? ¿Cuáles eran los pasos que se daban? Porque tengo entendido que era toda una ceremonia. Sí, los preparativos del viernes comenzaban bien temprano, porque imagínate que vamos a sacrificar cientos y miles de corderos ese día. Cientos de sacerdotes, de los sacerdotes, ¿verdad?, los descendientes de los levitas, de la tribu de Leví, iban al templo temprano, comenzaban sus preparativos para dejar todo listo, porque a las 12 del día había que parar toda la actividad en el templo y parar toda la actividad aún en los hogares hasta las 3 de la tarde, cuando el templo iba a abrir sus puertas. Y entonces a partir de las 3 de la tarde hasta la caída del sol se iban a hacer los sacrificios en el templo. Había que sacrificar un cordero por familia. La cabeza de la familia tenía que ir y ofrecer ese la cabeza de la familia llevaba el cordero hasta el templo el viernes. El viernes y se lo entregaba ahí al sacerdote que le correspondía. Realmente él tenía que hacer el sacrificio del cordero y luego entregarle al sacerdote el cordero ya muerto, con el cual él iba a tomar la sangre de ese cordero y él iba a ofrecer esa sangre por esa familia. Miguel. Eso era como ocurría literalmente. Tomara la sangre del cordero, la pusiera sobre los dinteles de las puertas, que cuando el ángel de Dios que venía a ejecutar esa orden de Dios, viniera y comenzara a llevar a cabo su función de eliminar los primogénitos, cuando él llegara a las casas de los judíos donde había sangre sobre los dinteles, que él pasara por alto esa casa y no le hiciera daño. Y nosotros vemos ahí realmente un simbolismo sumamente importante, porque eso que ocurrió esa noche simplemente iba a apuntar hacia lo que Jesús venía a hacer, a derramar su sangre, y de la forma que ellos fueron salvos de la muerte, los primogénitos fueron salvos de la muerte en esa ocasión, nosotros hoy podemos ser salvos del pecado, no por la sangre de los corderos sobre los dinteles, sino por la sangre de Cristo sobre la cruz. Miguel, vamos a hablar entonces un poco de esta semana cuando Jesús fue crucificado. ¿Podrías explicarnos para ver si nos situamos un poco en todos los acontecimientos que estaban ahí presentes? Podríamos hablar de 2 ángulos diferentes. Vamos a tomar el ángulo judío primero, el aspecto judío. ¿Qué es lo que ocurría en esa semana de celebración de la Pascua? Bueno, el día de la Pascua, propiamente dicho, era el viernes, que es lo que hoy nosotros conocemos como Viernes Santo. Era un Viernes Santo, Cristo murió. Viernes Santo, nuestro lenguaje moderno. ¿Y eso en el calendario judío se marcaba de alguna forma específica? Claro, el calendario judío es diferente a nuestro calendario. El calendario judío, eso caía en el primer mes del calendario judío, que es el mes de Nisan. Entonces, ¿qué ocurría en esa semana? El lunes 10 de Nisan se separaba un cordero en ramos en el piso para que Jesús caminara, pasara sobre ellos. Le estaban esperando en ese momento, y de ahí entonces la denominación de este Domingo de Ramos, el domingo que él entra a Jerusalén y donde fue aclamado y recibido con ramos y mantos y demás, y el pueblo estaba sumamente gozoso en ese momento aparentemente de su entrada. Ese fue el pueblo que los recibió con eso, pero también me decía fuera de cámara que justo ese momento es que hay otro grupo que está muy irritado con esta entrada triunfal de Jesús. Sí, el grupo de los fariseos que estaba ahí en ese momento está irritado por la aclamación que hay sobre este rey,
y entonces ellos mismos le dicen a Jesús que reprenda a sus discípulos, y es Jesús quien dice, ¿verdad? Si ellos callan, hasta las piedras clamarían, y eso es algo que nosotros hemos oído por mucho tiempo de ese encuentro entre Jesús y los fariseos en el momento en que él entra a Jerusalén. O sea, que habían unos irritados y otros por otro lado se sentían movidos incluso hasta a alabarle. ¿Qué te llama la atención de todo esto? Yo creo que más que esas dos cosas o esa contradicción aparente entre esos dos grupos, yo creo que lo que más llama la atención, Patricia, es que dentro de esa multitud hay un grupo que ese día le aclama como rey, que le recibe, le llama Hosanna al que viene en nombre del Señor, y es parte de esa multitud que está 4 días después, 5 días después, el día viernes, gritando, crucifícale, crucifícale, y nosotros vemos lo temporal, lo efímero, que puede ser la fe de mucha gente, simplemente algo emocional de ese momento. Miguel, estamos hablando entonces de lo que tradicionalmente se conoce como Semana Santa, que inicia con el Domingo de Ramos y finaliza con el